¿Crees que habrá un embargo comercial en Canadá por parte de Estados Unidos? No, y lo que van a lograr con los aranceles, si imponen los aranceles como quiere hacerlo Trump, que creo que tiene la idea de que los aranceles es una cosa mágica, va a sufrir la economía canadiense, pero los, los consumidores estadounidenses se la van a ver grave, porque para ti será difícil vender menos, pero para la gente va a ser no poder comprar cosas. Un 25% de aumento. Imagínate todo lo que compras, ponerle todo lo que compras y que no seas en tu pueblo, en tu país, aumentar el 25% de un golpe. Si nos quejamos de una inflación del 2,38%, que es la que tuvo España el año pasado, no, si le preguntas al PP fue del 162.224.8%. Pero eso es lo que dice el PP. No tiene relación alguna con la realidad. Pero con una inflación del 2,38% o del 3% que puedas tener, que es la media europea, te molestas. Imagínate un 25% de inflación de un día para otro. Es como cuando en México hubo la crisis económica que nos hizo el hombrecillo Cedillo, ¿no? Entonces, los que van a sufrir son los consumidores estadounidenses y entonces van a descubrir que lo que votaron, que ellos votaron por Trump para que bajara el precio del huevo y resulta que no se puede bajar el precio del huevo.